La historia habla acerca que había un grupo de judíos, o sea, del pueblo de Dios, que cuando entraban en guerra, ellos mismos, cuando miraban a un compatriota de ellos hacían una tumba y los ponían ahí. Pero el rey no quería que hicieran eso. El rey quería quemarlos. Incluso en Amos hablan acerca que uno de los reyes quemó unos huesos. Y eso era una blasfemia para Dios, un pecado bien grande, que Dios lo tuvo que quemar a él mismo, yo creo. La Biblia no dice eso, pero sí dice que era un pecado muy grande para Dios y Dios no lo perdonó. ¿Sabe por qué? Porque los huesos, en algo espiritual, hay algo importante ahí. La carne se va, ¿verdad? Dice la Biblia que nuestra carne que va a ser polvo, pero nunca habla de nuestros huesos, si van a ser polvo. Y sabe que eso para nosotros, en un sentido espiritual, me deja saber y me deja entender cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. No le estoy diciendo que va a ser los huesos, sino el alma. Pero ¿por qué le da mucho énfasis a los huesos? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo necesita un cementerio para hacer lo que tenga que hacer. ¿Y qué es lo que hacen en un cementerio? Eso hacen un pacto. ¿Sabe para qué hacen un pacto? Para engañar a las naciones. Por eso es que hay muchos brujos y muchos de los brujos tienen que ir a eso. Y cuando hay alguien que es cristiano, no pueden hacer nada. Vive Dios. Los huesos de Eliseo todavía tenían vida. Todavía había vida en los huesos de Eliseo, porque para que haya levantado a otro, pero era porque Dios estaba ahí. Vive Dios. Dios no es un Dios de muertos. Dios no es un Dios de vivos. Vive Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vive Dios. ¿Saben? Cuando le quiero hacer una pregunta para ver si están aquí. ¿Quién fue que provocó el milagro para que cuando la joven que tenía una enfermedad que llevaba 12 años, que dice que se metió entre la multitud y tocó el borde de su manto del Señor? Yo le pregunto, ¿quién fue que provocó la sanidad de ella? ¿Sabe? Yo estuve estudiando y Dios me hizo una cirugía de la mente y el corazón y me dio a entender que ella tuvo sanidad porque alguien estuvo orando. Amén. Acuérdense que ella tiene 12 años con esa enfermedad, había gastado todo el dinero con los doctores, pero estaba Jairo estaba orando por su hija y le dijo a Jairo, ven a mi casa. Entonces Jesús le dijo, voy a ir a tu casa. Quiere decir que Jesús llevaba otra dirección, pero como Jairo estuvo ahí rogándole, o sea, no le dijo, Jesús, ven, pasa por mi casa, no, él estuvo rogando ahí de rodillas, Señor, solamente tú la puedes sanar, Señor, solamente tú la puedes salvar, Señor, solamente tú puedes hacer la obra. ¿Y sabe qué pasó? Que el mismo Jairo provocó el milagro. Gloria a Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos adorando a Dios, nosotros podemos provocar un milagro. Amén. Tal vez no para nosotros, pero para otra persona. Vive Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en la adoración, ¿qué sucede? Vive Dios. Suceden cosas. Vive Dios. Se desata la unción. ¿Y qué pasa cuando se desata la unción? No solamente uno recibe. Vamos a poner algo muy sencillo. Cuando alguien está avanzando o está hablando lengua o se está derramando el Espíritu Santo, ¿sabe lo que el Señor me enseñó? Que no solamente es para esa persona. O sea, que cuando está mi gloria está en todo el templo. Vive Jesús. Pero el problema es si tú y yo nos atrevemos también ser parte de esa gloria. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque como tú pongas a Dios, si tú pongas a Dios en una cajita de chicles, entonces tú nunca vas a ver las cosas que Dios tiene para ti.
fue lo que le pasó a Isaías? Isaías estaba solo, yo me imagino, y él empezó a adorar a Dios, empezó a adorar a Dios, y después dice la palabra de Dios, eso está en Isaías 6 en adelante, que sus mantas, o sea, su manto, cubrían el templo. Vive Dios. O sea, si eso cubría el templo en adorar a Dios, entonces, ¿por qué yo no peleo mi bendición también? Vive Jesús. Jóvenes, Dios también nos ha ayudado a ustedes. Dios también quiere dar esas bendiciones a ustedes. Dentro de ustedes, antes que ustedes nacieran, ustedes estaban capacitados con dones, con talentos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces cuando venimos al mundo, si nuestros padres no son cristianos, pues no vamos a conocer quién es Dios. Pero cuando nosotros somos cristianos, hijos de Dios, entonces nosotros podemos ver eso y visualizar lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, aviva. ¿Qué le dijo? Que avivara el fuego, el don que había en ti. O sea que todos nosotros tenemos algo de parte de Dios. El problema es si tú estás dispuesto a sacarlo, a decirle, Señor, aquí estoy. Vive Yo te Jesús. entrego toda mi vida. Yo te entrego todo a ti. Es si tú quieres. ¿Sabes? Muchas veces lo que nos hace falta es el compromiso a Dios. Vive Jehová. Porque cuando no hay compromiso a Dios, nosotros venimos a la iglesia como cualquier día, como cuando vamos al parque, miramos a la gente correr, a los niños, y ya. Predicó, hubo una campaña y yo no pude gozar porque nada más estaba viendo el predicador de qué hablaba. Pero cuando nosotros tenemos un compromiso a Dios, entonces Dios viene y no es que te va a dar, sino simplemente te va a sacar de ti lo que hay dentro de ti. ¿Sabes? Cuando yo estudié en el instituto, yo no estudié para que me pusieran a predicar, yo más venía anhelado a predicar. Yo estudié porque yo quería saber quién era Dios. Yo quería aprender más de Dios, porque la clase bíblica nada más era una hora y yo decía, esto no me llena, yo quiero más, yo quiero más. Entonces me dijeron, en el instituto, pues yo voy para allá. Y yo empecé a buscar de Dios, yo empecé. ¿Saben por qué? Porque había hambre de mí de buscar quién era Dios. Porque muchas veces escuchamos tantos predicadores hablar de Dios, pero nunca nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, un impacto con Dios, algo que nosotros digan, wow, ese es mi Dios al que yo le sirvo. Vive Y cuando Jesús. alguien diga, ese es el Dios que sana. Cuando alguien oh, mi alma alaba a Dios, que Vive Jehová. esté enfermo, cualquier situación que esté, que diga, ese es el Dios que yo le sirvo, a él que el Dios de, oh, mi alma alaba a Dios, ¿sabe? Vive Dios. En medio de la crisis, esto es lo bonito de Dios cuando tú lo conoces, que tú estás pasando una necesidad, viene alguien, te toca la puerta y te dice, aquí está lo que tú necesitas. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra a aquellos que lo honran. Sencillamente. Vive Jesús. El otro día estaba escuchando en un programa, en eso de lo que están en la radio, y él decía que ser pobre era un pecado. Y yo decía, ¿por qué enseñan esas cosas? Si Jesús fue pobre. Vive Dios. ¿Cómo fue que los discípulos de Dios